Aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Lo habéis leído todos? Sí. Aprobamos acta. Yo quería hacer una observación no a la acta, sino a la toma de posición de Alejandro, que si eso lleva implícitamente el regreso como miembro de la Comisión de Cuentas, si lleva a Cristina. Pues esa es una de las cosas que llevamos hoy. Es un punto adicional, sí. Ese creo que es en el, o sea, primero, bueno, Sí. punto 2, ¿no? Uno es el acta. Es el primero. El 1363. Órgano colegiado. ¿Vale? Bueno, pues aprobamos el acta entonces. Sí. Punto número 2, expediente 1363/2025, órganos colegiados. A la vista del artículo 116 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, que dispone que la Comisión Especial de Cuentas es de existencia perceptiva, cuya función es el examen, estudio e informe de las cuentas anuales y debe estar formada por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la Corporación y se debe procurar la representación proporcional de los mismos. Y ante la renuncia al cargo de concejal de uno de sus miembros y la toma de posesión de un nuevo concejal, se propone al Pleno que la misma esté conformada de la siguiente forma. Presidente, Alcaldía, Luisa Consuelo Nieto Bull. Vocales, don Ignacio Santurino García, don Carlos Andrés León Borque, doña Jennifer Millán Martín, don David Aragón Manzana, don Francisco Sánchez Pérez, doña Virginia Gómez Marumán y don Alejandro Cuadrado Márquez. Vale, teníamos aquí el O, pero no, pero es don Alejandro Cuadrado Márquez, sí. Como esto es un error de transcripción. No, sí, él tiene. Ah, sí, él tiene. Alejandro tiene. ¿De acuerdo? Así que aprobamos. Sí. Punto número 3, expediente 1385/2025. Vista la necesidad de tramitar el procedimiento para llevar a cabo la modificación de créditos en su modalidad de suplemento de crédito financiado por anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, visto que, ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el presupuesto resulta insuficiente o no ampliable por providencia de alcaldía. 5. Expediente para la concesión de suplemento de crédito financiado con cargo a anulaciones o bajas de crédito de otras aplicaciones. Visto que se emitió memoria de alcaldía en la que se especificaba la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación. Visto que se emitió informe jurídico sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Visto que se emitió informe de control permanente por el que se informó favorablemente la propuesta de alcaldía y con fecha 22 de octubre del 2025 se elaboró informe de control permanente sobre el cálculo, la estabilidad presupuestaria. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004 del 5 de marzo, y en el artículo 22.2e de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 31/2025 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, como sigue a continuación. Obras PEI 2025, pavimentación e infraestructuras de calles, 3.004,09 euros. Financiación. Esta modificación se financia con cargo a baja de otras partidas de las siguientes términos. Reforma del parque público, 3.004,09 euros. Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados A y B del capítulo 1 del título 6 en la Ley 39/1985 del 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos,
desarrollado por el Real Decreto 500/1990 del 20 de abril, que son los siguientes. A. El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la posibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores. B. La insuficiencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. ¿Vale? Así que, como en la obra del parque teníamos una baja importante, y esta es la parte proporcional que tiene que pagar el ayuntamiento por el plan, el PEI 2025, pues se saca de ahí, ¿vale? Porque sí que estamos obligados con esos planes que el ayuntamiento tiene que pagar una parte, creo que es el 5%. No, este es que nuestro proyecto es 3.004 euros superior a la zona. Pues esa es, ¿vale? Así que es la parte que nosotros tenemos que abordar. ¿De acuerdo? ¿Aprobamos? Punto número 4, expediente 1391/2025. Propuesta de acuerdo del Pleno. Vista la necesidad de tramitar el procedimiento para llevar a cabo la modificación de créditos en su modalidad de suplemento de crédito financiado por anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones. Visto que, ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que el crédito consignado en el presupuesto resulta insuficiente o no ampliable, y dado que se dispone que el crédito consignado en el presupuesto, se supone que de crédito entre otras aplicaciones presupuestarias por providencia de alcaldía, se incoó expediente para la concesión de suplementos de crédito financiado con cargo a anulaciones o bajas de crédito de otras aplicaciones. Visto que se emitió memoria de alcaldía en la que se especificaba la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación. Visto que se emitió informe jurídico sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004 del 5 de marzo, y en el artículo 22.2b de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 32/2025 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, como sigue a continuación. 2025, reforma gimnasio, 4.000. 2025, picadas, esto decía, Castilla Mancha, 12.000, que hace un total de 16.000 euros. Financiación. Esta modificación se financia con bajas de otras aplicaciones presupuestarias de los siguientes términos. Reforma del parque público, 16.000 euros. El incremento del tipo de gravamen experimentado en los últimos años en la facturación de aguas de Castilla-La Mancha por el suministro de agua desde Picadas, actualmente en 0,3663 metros cúbicos, ha generado un incremento del coste de servicio que requiere suplementar el crédito de la aplicación presupuestaria para poder atender los costes de servicio durante 2025. Durante la ejecución de las obras del gimnasio se ha determinado la necesidad de separar el suministro de luz de la biblioteca, para lo que resulta necesaria la realización de un proyecto de obra de instalación eléctrica en baja tensión en local destinado al gimnasio, así como su autorización en la Delegación de Industria y las necesarias adaptaciones de la obra a realizar mediante la correspondiente modificación del contrato. La financiación de esta modificación de créditos se realiza con el crédito sobrante en la aplicación presupuestaria de la reforma del parque público, tras la baja en la adjudicación del contrato. Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados A y B del capítulo 1 del título 6 de la Ley 39/1985,
del 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos desarrollados por el Real Decreto 500/1990 del 20 de abril, que son los siguientes. A. El carácter específico determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores. B. La insuficiencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en el que esté establecida la vinculación jurídica. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el boletín oficial de la provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considera definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas. ¿Vale? Así que una es el agua y otro es la necesidad de separar la luz. Cuando han empezado las obras, fueron a la arquitecta a verlo y junto con el constructor pues determinaron que era necesario hacer eso, así que tengo que parar y empezar a hacer eso. ¿De acuerdo? La obra del gimnasio entonces estaba... Ahora mismo sí, porque claro, hasta que no resulta que todos los cables van por el techo y hasta que no estén, tienen que ir al proyecto y presentados. Cuando hice el proyecto del gimnasio se tuvo en cuenta todo eso. Pues eso no, la arquitecta no lo puso. Y no sabemos cuánto tiempo va a estar preparado. Esperemos lo menos posible. Me imagino, pero no hay fecha para que... No, porque ahora tenemos que pasar por industria. Esto ya tiene que pasar por industria y ya lo que industria diga. Ya nosotros ya estamos con el proyecto para poder hacerlo y en cuanto esté, pues ya... Se habilitan 4.000 euros, pero no se va a ser más o menos. Esperemos que no, porque si fuese más tendríamos que volver a hacer esto y esperemos que sea menos. ¿Vale? Así Oye, que... sobre lo del agua de picada, que tengo una pregunta, eso voy al ayuntamiento y lo hablo, ¿verdad? Sí, sobre la sí. Vale, pues aprobamos. A lo que cuesta la obra del gimnasio anterior, si se da igual, no hace Sí, nada. no. Este No, es. como ya está esto hecho, la empresa ya podrá Claro. empezar a hacerlo. Se supone, pero las obras, Roberto, empiezan las obras y luego ya van saliendo cosas o van. Sí, bueno, pero... Eso al final para eso tiene un proyecto que sea, repito, a lo mejor no ninguno tiene nada que ver. No, porque eso es parte un de proyecto. eso, siendo profesional, pues debería tenerlo en cuenta y hacer las cosas bien, que para eso se la paga con dinero público. Exacto, bueno, ser público o privado, cada uno su profesión tiene que ser, pero que hay cosas que se van Si la encontrando. obra del gimnasio cuesta más, pues para que pueda servir para otra cosa, porque cuesta más dinero, pues hay que la no es dinero. Bueno, pero reitero, cuando se empieza una obra, hay veces que salen cosas que no se, pues la misma persona que había hecho el proyecto, pues no contaba con ello. Y ya está, y hay que afrontarlo. Yo digo de momento, Roberto, veremos, o sea, ya una vez que está terminada la obra, pues ya podremos decir eso. Así que, ¿aprobamos? Sí. Punto 5. Expediente 1392/2025. Modificación del precio público por prestación de servicio de abastecimiento del agua en alta en urbanización Reguerones. Vista la necesidad de tramitar el procedimiento para la modificación del acuerdo regulador del precio público sobre precio público para prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta en la urbanización Reguerones, con fecha 16 de enero de 2019, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, número 11 del 16 de enero de 2019, la ordenanza reguladora del precio público para prestación de servicio de abastecimiento de agua en alta a la urbanización Reguerones. En dicha ordenanza se establecía una cuota variable de 0,2805 metros cúbicos más el 10% de IVA, conforme a la facturación que realizaba Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha al Ayuntamiento de San Juan de los Montes. A lo largo de estos años, el tipo de gravamen que Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha cobra al Ayuntamiento por el servicio de abastecimiento de agua de picadas ha ido subiendo anualmente, sin que por parte del Ayuntamiento se haya actualizado el precio público de la ordenanza regulatoria. Año 2020, 0,2813
metros cúbicos más el 10% de IVA. Año 2021, 0,2950 euros el metro cúbico más el 10% de IVA. Año 2022, 0,2950 euros en el metro cúbico más el 10% de IVA. Año 2023, 0,3188 metros cúbicos más el 10% de IVA. Año 2024, 0,3426 metros cúbicos más el 10% de IVA. Y año 2025, 0,3663 metros cúbicos más 10% de IVA. De conformidad con lo previsto en el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. Visto que se incoó por la Alcaldía el procedimiento para la modificación del acuerdo regulador del precio público referido, visto que se emitió informe técnico económico sobre el coste y rendimiento del servicio en el que se justifique la modificación del precio público que se pretende, visto que se emitió informe jurídico comprobándose la viabilidad y legalidad del proyecto propuesto de acuerdo con la normativa que resulta de aplicación, así como con las reglas internas que en su caso tengan aprobada la entidad de sus reglamentos orgánicos. Visto que se emitió por la intervención informe que se evaluó el impacto económico financiero de la modificación, así como el cumplimiento de la normativa aplicable y en particular los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2d de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación del acuerdo regulador del precio público para prestación del servicio de abastecimiento de agua en el Alta a la urbanización Reguerones, conforme a la siguiente propuesta. Artículo 5. Cuantía. Las cuantías del precio público regulado en esta ordenanza será la cantidad establecida en la siguiente tabla de tarifas. Cuota fija 3.104,33. No, yo estaba con el... Vale, 3.104,33 euros al año con 258,69 euros al mes. Cuota variable 0,3663 metros cúbicos más el 10% de IVA. Segundo, exponer al público al anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, dentro del cual las personas interesadas podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de esta entidad. Tercero, facultar a la Alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto. 0,3663 más el 10% de IVA. El 24 era 0,34 Y en el 2025 el mismo. es el mismo que en el... O sea, se establece en la tarifa del 25. ¿Cómo lo ves? Un inciso, no más. En Serraní. Sí, el tratamiento y todo esto, pero está mentira. Pues sí. Sí, con todo, pues todo está sujeto. O sea, Es que luego te cuento que hay una cosa que lleva unos años en hacer, se aprobó, pero al día de hoy no se ha hecho, todavía no vamos a hacer. Esto para el año que viene. esto sí, ¿vale? Por eso
depurador y un analizador para cuando viene el agua, porque ha podido haber una avería en la zona de picadas, entonces nos toma el cloro y nos aumenta el cloro automáticamente para que no haya problemas de cloro. Todo eso no está funcionando ya. ¿Lo que está picado? Sí, porque picadas no permite que se clore después de... Está toda la infraestructura hecha. Puso picadas. Sí, está toda la infraestructura hecha y de hecho fue una infraestructura que funcionó muy bien. Solo se puso lo que dice, se tuvo que poner en marcha el día que quedamos sin agua por la locura que llamamos y se puso en marcha. Pero de aquí ya pasa de agua directamente. No es otra cosa. Sería muy costoso poner cortes de riego, cortes de agua en el pueblo. Nosotros exacto, para que no, es que ahora mismo casi, que es lo que nos pasa muchas veces, hay que cortar, es costoso, pero nosotros ya lo teníamos hablado en Aqualia. El problema es Aqualia, que no tiene, ya llega un momento, o sea, nos debe esa planificación, que bueno, yo lo tenía ya a medias, yo creo, para hacerlo, pero sí, es una cosa que se llama en 4 productos. Eso es. Sí, porque no quedamos en agua con cualquier posibilidad. Que es verdad, pero lo que pasa es que cuando vuelven a dar agua, saltan, que sabéis que el Y el problema que tenemos ahora, que con una de las mejoras que vamos a hacer, que es el arreglo de las tuberías, digamos, que sube la parte alta del pueblo, ellos no tienen presión arriba, pero claro, los que están abajo tienen demasiado. Entonces también hemos hablado con Aqualia de cómo poner como un freno a los de abajo para que pueda llegar más agua. La presión en diferentes alturas. Pues esa es hay que irla poniendo para que los de arriba puedan tener agua y que no exploten las tuberías de abajo. Y luego debería que sacar a vez un depósito para que el agua de picada hacerse un depósito para que cuando la avería de picada tenga el pueblo. Pero eso va en el depósito, claro. Ese es el. No, y está, desde que yo estoy aquí, estamos esperando que Aqualia nos dé, aunque tenían que dar un proyecto de mejora del depósito. Y de hecho, ayer mismo hablé con Luis, hablé el lunes, martes, porque tengo puesto un recordatorio y le voy, Luis, el proyecto. Han tenido un problema con una empresa que lo estaba haciendo y yo espero que ya en breve, y una vez que tengamos ese proyecto, pues ya empezamos a mirar. Nosotros planteamos un nuevo depósito y se explicaba cómo se iba a conseguir. No sé si el documento se mantiene. Si eso no lo está, eso no lo resto, Eso es cuando, eso era de eso. Independientemente de la financiación, que será importante, porque para 300.000 euros probablemente. Eso es pero hay que tener el proyecto para buscar Aqualia tiene un compromiso con el ayuntamiento de presentar un proyecto. que eso fue en el año 2022, fue la licitación 2023. Pues de 500 a tenían que 600, presentar, era una mejora. 500 a 600, a menos lo que yo dejé hablar. En el 2023 fue una mejora de que tenían que presentar ese proyecto. A fecha de hoy todavía no lo han presentado. Desde luego no es porque nosotros se nos pasa, te digo que no ha pasado una semana y Luis Guerrero es consciente. Ellos han tenido un problema interno para entregarlo y yo espero que en breve ya. Es muy importante porque la ley de estudios eléctricas, hombre, es la alternativa de reguerones que está ahí. Pero cada vez Sí. No, y más que hay mucho Sí, más sí, de cuando se hizo el depósito que tenemos, claro, es que no tiene nada que ver. Claro, ahora mismo hay. Sí. Andrés lo sabrá, este año se Aligano mandará hacia el depósito y limpiarlo. Si Picadas no hace lo que Hombre, tú puedes hacer un bypass directo. lo a redes. hecho, Aqualia lo que Sí. hizo era hacer un bypass Directo a redes. para que mientras se limpia el depósito, que yo diga sanidad, porque se puede contaminar el agua. Sí. Aqualia aceptó el hacer un bypass para que se meta directamente durante los días que se limpie ese depósito. Ese bypass que autorizó Aqualia está sin hacer. Entonces era mi pregunta, que si podemos preguntar a Aqualia cuándo va a poner, porque el depósito hay que vaciarlo, para vaciarlo. Yo creo que ahí te equivocas. Ahí
que es una cuestión de la entidad urbanística de conservación y hasta donde yo sé está sobre la mesa y Aqualia da todos los parabienes, es la entidad urbanística la que tiene que realizar la infraestructura. Aqualia pues, lleva un mantenimiento, Alejandro, que se incorporó ahí, pero esta actuación que dice es pues excede quizá de lo que estás diciendo, es obligación de ellos. Ellos definieron las indicaciones de cómo se debería realizar el bypass, Claro. todas y cada una de ellas Efectivamente. tiene que ser así, tienes que poner esto. Se ofrecieron incluso a venir a asesorar Sí. durante el momento de la obra y todo, ¿vale? Y ha sido una cosa que Pero tienes que asumirlo la la entidad. entidad urbanística de conservación no estamos haciendo. Entonces me imagino que en Junta, cuando nos reunamos ahora en diciembre, pues es un tema fantástico de tratar porque es verdad que como tú dices tiene que hacerse. Bueno, pues aprobamos Sí, el último punto y ya está. ¿De acuerdo?